con este tractor vamos a estar yendo. Tenemos que llevarlo para otro lugar, más o menos 60-80 kilómetros. Esto va despacito, así que tenemos un tramo largo. Tenemos que llevar el tractor un Sanelo 500 y el carro aquel que está lleno de trigo y la herramienta esta que no me acuerdo ahora cómo se llama. Hay bastantes cositas acá en el campo. Son todos los animalitos, allá hay chanchos, hay vacas, bueno. Desde acá arrancamos el video. Vamos a acomodar todo, guardar todo y vamos a estar yendo de camino. Ya les muestro al otro campo. Estamos echando gasoil, estaba vacío. 8:30 de la mañana, yo me voy yendo con el tractor. Tenemos, como les había dicho, 80 kilómetros aproximadamente hasta el otro campo. Acá voy con la tolva. Bueno, la tolva va cargada. Vamos a ir despacito porque mucha velocidad no puede el tractor, pero bueno, vamos cargadito y creo que tenemos todo el día aproximadamente, o no sé, 5 horas por lo menos, hasta que lleguemos al otro lugar, porque encima después nos tenemos que meter hasta adentro del campo, que son unos 15 kilómetros más. Nos fuimos. Ahí estamos llegando, ya le enganchamos la sembradora. Ahora la vamos a engrasar un poco, a ordenar un poco todo el tema de los discos y todo eso para sembrar bien, que no esté ni un pico tapado. Mira, ahí justo está grabando un ternerito y la vaca. Dos terneros muertos. Acá en estos campos, una vez que se caen las vacas y los terneros, es muy difícil que se levanten porque hubo mucha sequía y al haber tanta sequía no hay pasto, que está todo seco, todo amarillo. Y esta es la zona oeste de La Pampa. Me olvidé decirles que son las 2 de la tarde y recién estamos entrando a la zona donde tenemos que ir a sembrar. Así que estuvimos desde las 8:30 hasta las 2 de la tarde trayendo el tractor a esta velocidad, no sé, 10 o 15 kilómetros por hora. La ruta un poquito más, pero igual es lento y con mucha paciencia. Así que ahora estamos llegando ya a la zona ahí del sembrado. Tenemos que lubricar todos los discos y dejar todo acomodado ya para que no haya problemas después. Tapar los picos y bueno, un par de cosas más. Allá está todo el trigo, que hay que sembrar también. Está todo tapadito, así que bueno. Todo esto le tenemos que mandar. Ahora vamos a acomodar. Tenemos que llevar esta casilla allá al lugar donde tengo que sembrar. Estoy cambiando esta rueda porque estaba pinchada y tengo que llevar leña porque allá no hay leña. Así que bueno, ahora va a buscar un poco de leña y a llevar para allá. Miren cómo estoy, todo encapuchado. La verdad que está pegando fuerte el frío acá. Estoy cerca del Durazno en La Pampa y bueno, el frío está castigando. Ahí atrás con la maquinita. Y acá vamos con la siembra. Ahí vamos el puntito blanco. Vamos siguiendo la línea ahí que va dejando la guía allá. Entonces para la pasada que venga ya tenemos la línea de la guía. Ahí vamos, tranquilo nomás. Recién creo que ya voy cargando dos cajones de trigo. Estamos sembrando trigo a 23 velocidades y bueno, cada cajón rinde aproximadamente 8 pasadas. Así que esta es la tercera carga de trigo completa, digamos, porque cargué una media carga, creo que era, como para ir controlando. Así que bueno, y así por varias hectáreas. Bueno gente, ahí estacioné la máquina marcha atrás, tengo que cargarle ahora el trigo. Ahora la voy a bajar, así puedo cargar bien el trigo. Ahí está, ahí la bajamos.
acá con el chimango, la cargamos ahí en los cajones, y desde ahí de la tolva vamos a cargar. Voy a ver cuántas semillas le quedó. Estaba calculada para 8 pasadas. Sí, mirá, justito. Sembró bien, así que no hay drama. Está bien calculado. Estamos poniendo... Ahí está, estamos bien, estamos de 10. Oye, vamos a preparar todo. Estamos metiendo en caja de velocidad 23. Le estamos poniendo 102, ahí está, acá. Caja de velocidad 23, 102 kilos por hectárea estamos metiendo. Y bueno, acá está la tablerita de mando de la caja. Así que bueno, vamos a preparar todo esto antes que nos agarre la noche. Y capaz que siempre un poquito más ahora a la noche, así alargamos un poco las hectáreas. No se nos hace tan largo después. Vamos a dejar el pico ahí. El último lo atamos por acá. Ahí estamos. Vamos a preparar todo. Ahí estamos, gente. Ahí cargamos ya con el chimango, como vieron. Este lo pude cargar un poquito más y acá no lo pude cargar mucho, pero casi al tope, porque le calculé mal el estacionamiento. Esta punta tendría que haber ido un poquito más a la izquierda, más para allá, digamos. Así me quedaba derecho esto. Ahí no me llegaba el caño hasta la otra punta, así que no lo pude cargar al tope. Pero bueno, igual cargamos, ya tenemos para unas cuantas vueltas. Así que vamos a cerrar todo esto bien. Acá se cayó un poco de trigo y vamos a seguir sembrando. Vamos a dejar esto atado acá, así no se pierde. Ahí estamos. Está la casilla ya en un rato. Cuando se ponga un poco oscuro acá, bueno, ahí le cerramos bien el chimango. Está bien cerrado, sí. Con el trípode, así no me lo olvido. Esto es una Crucianelli. Está buenísimo porque siembra como 7 metros de ancho, así que vas volando con él. Ya tenemos las luces prendidas. Vamos a darle. Acá adentro está re lindo. Fuera hace un frío. Para que mañana salga el sol. Así que bueno, deja el trípode por ahí, que vaya filmando lo que vamos sembrando. Ahí estamos. Ya estamos levantando para salir, porque si no queda encajada. No baja mucho la caja. Encima que está medio pela la caja. Aclaro que esta es la primera vez que siembro trigo. Ya la sembré 2 veces sorgo, pero esta es la primera vez que siembro trigo. No se ve nada, ¿eh? Bueno, yo veo un poco más que el celular no se ve nada. Ahí le prendí las luces atrás. Para ver la cadena, más que nada, si gira. Si no llega a girar la cadena, no está sembrando. Pero viene bien y vamos bien. Vamos despacio igual. Bueno, gente, ahí vine a controlar un poco la semilla. Vine a ver si le podía dar una pasada más, pero estoy viendo que ya está baja. Así que tendría que llenar. Son las 8 de la noche. La verdad que está re lindo ahí adentro del tractor. Y el tema es que está todo oscuro. No tengo luz allá en la casilla, o sea, no tiene luz. La única luz que tengo es la del tractor y la del celular, digamos. Nada, vine a controlar un poco los discos, que estén todo bien. Y no, está todo de 10. La verdad que venimos perfecto. Le metimos ya 8 horitas. Pero la verdad que no tengo ni ganas de parar. Tenemos luces todavía, tenemos luz. Vamos a ver acá venimos toda esta parte sembrando, así que a ver, acá. Sí, venimos sembrando re bien. Estamos sembrando a 5 centímetros y medio, ponele un poquito menos. 5 centímetros como algo. ¿Está todo bien? Sí. Tengo que ir a cargar semilla. Si le cargo semilla ahora y le meto una horita más, porque para estar en la casilla, aburrido. Encima se ve bien, la línea la vengo viendo bien y en la casilla no tengo nada. Encima acá no hay señal, no hay nada, estoy solo en el medio del monte. Así que me parece que voy a ir a cargar semilla y le voy a meter una horita más.
Bueno, ahí llegamos a la casilla. Iba a sembrar, quería sembrar un poco más, pero nada, no vale la pena por las dudas que nos pase algo. Ya ve que después nos pasa algo y está oscuro, ¿viste? No hay luz, no hay nadie, así que bueno, mejor vamos a dejar el tractor acá, todo acomodado, y vamos a preparar los mates, algo así. Ya mañana nos levantamos temprano y le mandamos. Y de paso cargamos la semilla, porque hay que cargar todo hasta el tope de semilla, así aprovechamos la luz más que nada también. Y no corremos riesgo de que nos pase algo, se rompa el tractor de la nada por ahí en el medio del camino. Encima son 2 kilómetros de ancho, digamos, el recorrido que hacemos, así que no vale la pena. Vamos a apagar ahora, voy a aprovechar las luces del tractor y se acomoda un poco y después lo apago y ya dejamos todo listo. Acá tenemos la casilla ya, así que voy a preparar los mates. Ahí tengo comida de sobra, mandarina, bueno, de todo hay ahí. Y acá voy a dormir. Tengo ahí para los apuros, para el curioso. Mi tío era curioso y así le rompieron el hoyo. Digo, haces otro chiste como ese y te vas de aquí. vamos a ver una peli, algo, para pasar un poco el tiempo. Vamos a ver que esté todo bien. Esto lo voy a tapar por las dudas. Acá también el compresor. Vamos a taparlo. Miren todo el trigo que hay acá. Todo esto tenemos que usar. No creo. Trigo a lo loco. Y ahí hay más trigo. En la tolva tenemos más trigo todavía. Son 140 hectáreas. Mañana le muestro bien el ancho y el largo. Son 140 hectáreas. Y después hay que ir a otro campo acá cerquita. O cruzar para el frente, digamos. Y hacer una... Creo que son 100 hectáreas. Tenemos unos cuantos días acá. Está todo bien. Ya lo habíamos revisado. El tractorcito este de la banca, el Sanelo. Vamos a preparar los mates. Ya tenía un poco caliente el agua, che. Y ya mañana le sigo metiendo. Ya estaba medio caliente. Aguanta una banda el termito este. Ahí, el tope. Me estuve sacando todo un poco ahí porque el frío, mañana marcaba 20 grados. Acá el frío hoy pegó terrible. Me resfrié, me duele el oído, la garganta. La verdad que pegó duro. Pero bueno, mañana espero que esté lindo. Porque ya tenemos todo. Así que bueno, voy a preparar los mates nomás y nos vemos mañana. Buen día gente. 8:30 de la mañana. Y miren la heladita que cayó. Así que no se va a poder sembrar por lo menos hasta las 11 o mediodía, por lo menos, hasta que no se vaya la helada. Justo me iba a levantar más temprano y ya estaba re calentito dentro de la bolsa, ni sentí el frío, pero acá sí que se siente todo blanco, tache. Bueno, y se nota bien el sembrado. Por suerte salió el sol, porque si no esto sería una cagada. Voy a aprovechar también a ponerle semilla ahí a la caja, pero voy a dejar un rato en marcha y también el tractor para que se vaya calentando un poco. Y acá vamos a preparar un poquito el fuego. A ver cuánta leña no nos queda nada de leña. Bueno, algo. Con eso hacemos fuego. Ahí estamos. Estoy echando un poquito de nafta, como para no renegar con el fuego. Encima está medio húmedo, así que una vez que agarre eso ya está. Y metemos otros palos y a ya está bueno. Hemos hecho el último poquito que le queda. Con eso es suficiente. Espero que no se va a agarrar bien. Vamos a poner la pavita, espero que se quede un poquito. Tengo que lavar los dientes, voy a poner un poco de agua calentada para lavar los dientes también, la cara, porque está leche.
acá tomando un poco de mate. Ya se está descongelando todo. Ahora voy a poner en marcha el tractor y lo voy a meter en marcha atrás acá, así le cargo de nuevo semilla. Y bueno, estaba pensando cómo le iba a poner de título el video, y se me ocurrió contarles o preguntarles, ¿ustedes cuánto creen que se gana haciendo este trabajo? Los que me conocen por ahí, yo estoy restaurando un Ford Falcon y dejé mi anterior empleo para empezar a hacer videos en YouTube y bueno, cuando dejé el anterior trabajo, en la semana me salió hacer este tipo de trabajo, el de siembra y arado de tierra y todo eso. Y la primera vez que yo sembré, como para que se den una idea más o menos de cuánto se gana, acá, bueno, en mi caso, que yo que no soy dueño de las máquinas, soy un empleado, digamos, se le paga un 10% por hectárea a quien esté sembrando, ¿no? O arando tierra. Se me cayó el mate. F. Vamos ahí. Volvemos. Y yo en la primera ocasión hice 200 hectáreas, un poquito más, pero ponele 200 hectáreas. Así ustedes se dan una idea, sacan sus propias conclusiones. Y cuando hice las 200 hectáreas me pagaban, que esto fue en diciembre, a fines de diciembre, fue de ponerle, yo dejé el anterior trabajo creo que un 15 de diciembre y yo vine a sembrar un 19 de diciembre por primera vez. Estuve hasta el 23 de diciembre, o sea que estuve 4 días sembrando 200 hectáreas. Fue en verano, así que teníamos más horas, le metimos mucho más tiempo. Creo que el máximo que habré hecho fue 16 horas en un día, o sea, le metía todos los días 16 horas, porque se venía la fiesta y mientras más rápido terminás, más rápido te pagan. Y bueno, todos quieren la plata, digamos, ¿no? Y yo la necesitaba. Y bueno, a mí en esa ocasión me pagaron, sembré sorgo, me pagaron 4.000 pesos la hectárea. Bueno, ponerles, hice 200 hectáreas, un poquito más, pero 200 hectáreas, 2 por 4, 8, así que me pagaron 800.000 en 4 días. Lo malo de esto que no es siempre. Yo después vine a hacer otro trabajo de arado y eso, que se paga un poco menos, creo que hay una tabla de valores. Y bueno, yo ahora estoy sembrando trigo por primera vez, son más de 200 hectáreas, no sé cuántas son, creo que son 230 hectáreas creo que tenemos que hacer acá, de trigo. Y bueno, en esa ocasión, ahora aumentó todo, debe ser que se paga un poco más, no sé cuántos me irán a pagar ahora. Pero bueno, en 4 días yo gané 800.000 pesos en el 2023, a fines de 2023, que para mí fue una guasada, a comparación de otro trabajo que me estaban pagando muchísimo menos, no vamos a decir valores, pero era muchísimo menos. Le arranqué al final como a las 12 porque hasta que puse semilla y todo, así que le di 4 horitas de sembrado y arrancó el embrague del tractor, digamos. Así que a las 4 tuve que parar, justo ya había llegado el Javier, el compañero, así que nos fijamos la varilla del embrague que estaba jodiendo, acá la del pedal ahí abajo, y bueno, ya lo solucionamos, pero nos llevó una horita por lo menos y hasta que desarmamos y armamos todo, pero bueno, ahí le estamos metiendo a full. Vamos en alta ahí, en segunda le estamos metiendo a la siembra tranqui. La siembra va dejando sus huellas ahí de sembrado y se llena de pájaros que vienen a comer los bichitos y todo eso que van saliendo. Toda la polvadera ahí va. Pero bueno, no todo es sencillo, siempre ocurre algún problema, ¿viste? Ojalá fuera siempre siembra directa nomás y que no pase nada, pero bueno, siempre algo se rompe. Bueno, antes de arrancar el mediodía también se había tapado el filtro de gasoil, estaba tapado, se ve que el gasoil estaba sucio y lo tapó, así que lo tuvimos que sacar también, limpiar todo eso también nos llevó tiempo y así. Llevamos creo que unas 50 hectáreas acá para que vamos, todavía nos falta, hoy voy a ver si llego a las 60, 70 hectáreas por lo menos y mañana ya poder terminar esta parte, aunque se queda un buen tramo. Bueno gente, ahí bajé a realizar un poco la semilla, de paso les quería mostrar la terrible vista del sol con el caldén.
Y ahí va la línea de sembrado con la guía que vamos siguiendo. Tenemos todavía un buen tramo para seguir sembrando. Y bueno, vamos a revisar ya que estamos acá la semilla, ¿ves? A ver cómo está la semilla, si viene sembrando todo bien. Parece que hoy va a hacer frío. Sí, estamos de 10. Sí, tenemos, ahora vamos a volver y voy a ir a cargar de nuevo. Así aseguramos unas 3 vueltas más. Bueno gente, ahí está, ya cargamos la semilla. Mientras ustedes veían la luna llena ahí que salió, espectacular, fui cargando la semilla. Lo dejamos bien lleno, así que le vamos a mandar un poco más. Bueno gente, segundo día de siembra, terminamos el día. Vamos a dejar la máquina por acá. Y bueno, me voy a preparar ya las cosas. Bueno, vamos a apagar todo, así ya dejamos todo listo ya para mañana. Vamos a pegar un baño. Cortamos la corriente acá por las dudas. Acá dejé ya agua calentando, porque está haciendo frío y vamos a pegar un baño rapidito, comemos algo y nos vamos a dormir. Que mañana hay que meterle temprano, así aprovechamos el día completo. Bueno gente, arrancamos el tercer día, recién cargué todas las semillas ya dejamos el tractor listo y vamos a mandarle para allá nomás. Tenemos que hacer bastantes hectáreas. Acá me traje un poco de fruta, el termito de mate y nos vamos. Bueno, por ahí, esto estaría bueno explicarlo ya que estoy acá. Esta tiene 5 palancas, digamos. Tiene los 3 tradicionales pedales, embrague, freno, aceleración, la palanca de cambio, primera, segunda, tercera, reversa y el neutro en el medio. Esta es una palanca de aceleración. Si yo la levanto, se acelera, es para dejarlo fijo al acelerador, para no andar apretando aquel pedal. Después tenemos la palanca de baja y alta. Y tenemos la de que maneja todo el hidráulico, toda la palanca del hidráulico. Si yo hago para mi lado, digamos por acá, la máquina ya se baja la guía, digamos. Lo mismo si lo hago para afuera, la sube. Y bueno, y si hago la palanca está para atrás, la máquina se sube toda la máquina de sembrado, se sube para arriba, como ahora. Yo la voy a hacer para atrás. Y ahí se va subiendo. Lo tenés que acelerar un poquito porque esto va con aceleración del motor. Y bueno, y si la bajás para abajo, se baja la máquina. Y eso sería todo. Así que bueno, ahora estamos sembrando en alta. Estamos sembrando en alta. Y vamos a llevar la máquina para allá. Ya la tengo arriba, así que bueno, le ponemos la segunda. Y salimos en segunda porque la primera es más que nada para fuerza y esta... Y acá tenemos que ir un poquito más rápido, así que le metemos segunda.
ahí quedan fijos ya. Así que bueno, eso sería todo lo del tractor, digamos. Después tiene las luces y eso, pero bueno, eso es lo básico. Pero bueno, está bueno esto de... Lo explico porque yo la primera vez que vine a sembrar no sabía ni lo que era un tractor, para que tengan idea. Ahora no sé mucho, pero bueno, sé lo básico, digamos. Así que esas palancas, imagínate, cuando yo las vi, digo, ¿qué mierda hago? O sea, no entiendo nada. Y bueno, tuve que meterle práctica. Así que ahí vamos. Ahora estamos yendo a 1500 vueltas, porque estamos yendo para el lugar del sembrado. Todo esto ya está todo sembrado, así que tenemos que retomar donde dejamos ayer. Estas cabeceras, estas partes que se van haciendo acá a los costados, digamos, se llaman cabecera y se hacen al último, al final de todo, para emparejar todo, digamos, y que quede todo bien sembrado. Más que nada estas puntas. Así que bueno, vamos a abrir un poquito por acá porque más allá tengo que retomar. Y bueno, cuando hay que hacer las cabeceras también hay que ir con cuidado porque la máquina es mucho más ancha y de no agarrar ningún poste, nada de estos que están acá al costado. Vamos haciendo bastante. Así que bueno, mientras voy a ir sembrando me voy a ir tomando unos mates, unos buenos verdes y comiendo un par de fruta porque tenemos una mañana larga. Son las 9 de la mañana. Así que hasta las 12 vamos a ver si paramos un poquito, capaz, no sé si vamos a parar, pero bueno, lo vamos a meter de corrido hoy. Ahora sí, bueno, nos vemos en un rato. Estamos controlando que estén cayendo todas las semillas bien. Acá si giramos la rueda esta, gira la cadena y la cadena hace que gire todo el sistema de semilla. Y ahí van largando todos los huequitos donde va sembrando. Tenemos que ver que vaya cayendo todo bien. Sí, va tirando bien. Hay una... Acá esta siembra, un pico siembra acá atrás y otro pico siembra acá adelante. En cada rastra, digamos. A ver, vamos a ver. Quedó alta la máquina. Vamos a ver cómo estamos de semilla. Bueno, acá ya está el límite, así que vamos a tener que ir a cargar. Ahí como van viendo, esta tiró un poco menos. Tenemos que ver que no se haya tapado, nada. Ahora muchos me ven eso. Pero bueno, igual tenemos que ir a cargar. Ahí estaba cargando, gente, como lo estaba mostrando, y me quedé sin semillas ya en la tolva, así que voy a tener que ponerle este último pedacito del cajón que le falta con a balde. Acá tengo, y bueno, así ya lo completo, y bueno, después voy a tener que pasar el de la montaña ahí para la tolva, así no se me complica. Pero bueno, vamos a cargar esto y seguimos andando. Bueno, gente, acá seguimos. Se nos está yendo ya el día, pero ya nos falta poquito para terminar. Ya se puede ver allá al costado toda la costa que nos quedan, y nos deben quedar como 20 hectáreas por ahí, más o menos. Pero bueno, le metimos a full. Hoy le metimos de corrido todo el día, así que el tercer día rindió bastante. El primer día por ahí no rindió tanto porque hasta que preparamos todas las cosas y todo eso y bueno, y el segundo día se había roto el embrague, así que bueno, de a poquito lo vamos terminando y después de acá vamos a pasar para el otro lado. Pero acá ya estamos por terminar las 140 hectáreas y todavía nos falta hacer todas las cabeceras, que van a ser 2 cabeceras, la de allá y la de acá atrás. Mañana posiblemente la terminemos ya a las cabeceras. Hoy lo vamos a meter igual que ayer hasta tarde, por lo menos hasta las 8:30, 9, y ver hasta dónde llegamos, así vemos si lo podemos terminar.
toda la polvadera que se va haciendo cuando doy vuelta. Ahí tenemos el sol ya de frente, se nos va yendo bien. Bueno gente, acá tenemos ya la tolva, ya cargamos las semillas. Dejamos bien ahí. Bien al tope para aprovechar al máximo las vueltas. Ahora vamos a enganchar eso ahí. Ya se nos está yendo el día. La última orilla de sol. Vamos a controlar cuánto nos queda acá en la tolva para tener un cálculo más o menos. Esta le entra 5000 kilos, así que ahí se va vaciando. Y le quedan como para 2 pasadas más, capaz. Así que bueno, vamos a dar 3 pasadas más, ya que estamos cargaditos. Así aprovechamos la última hora del día. Y ahora sí, vamos a meterle. Estamos terminando ya la parte de allá de las hectáreas que nos queda. Y encima nos queda hacer las cabeceras. La tolva ya se quedó sin semilla. Y solo me queda esto de semilla. La estoy cargando a balde porque quedó el chimango allá. No lo podía traer. Y tengo este cajón casi lleno y aquel hasta la mitad. Voy a ver si con esto llego. Pero es la última carga que voy a tener. Y no tengo más semilla. Gente, arrancamos el día 6. El día 5 no lo mostré, pero bueno, les resumo un poquito. Terminamos ya todo el cuadro aquel, las 140 hectáreas. Ya lo terminamos. Y bueno, y ayer a la mañana nos trajeron semillas ya de Buenos Aires. Así que ya arranqué ya a sembrar ayer este cuadro. Ya hoy casi un cuarto, ponele. Todo el sistema ahí de hidráulico que tiene, que lleva grasa. Así que ya lo estuvimos engrasando. Y bueno, ahora vamos a llenar de semilla los cajones. Y vamos a seguir sembrando. Ya les voy a mostrar un poquito. Este cuadro está un poco más duro. Le estamos pasando un poquito más profundo. Ahí estamos cargando semilla. Prendimos ahí la máquina. Abrimos allá el pico de la tolva. Y todo con el chimango va pasando por acá. Y cae la semilla acá. Y acá la vamos esparciendo y así vamos llenando todo el cajón entero, que le entra bastante, así que vamos a estar un ratito acá. Bueno gente, ahí vine con una manzanita para ir desayunando un poco, más comiendo algo ahí arriba mientras vamos manejando. Iba a hacer 2 partes de video, al final este va a continuar el otro video, así que es un otro video. Acá estamos sembrando, no sé si lo dije, 85 hectáreas, así que ayer le habremos mandado como 20 hectáreas, por un poquito menos, pero hoy vamos a meterle completito a ver si lo podemos terminar, o por lo menos casi terminar para ya mañana rajarnos ya, porque este es el 6.º día y ya estoy extrañando mi cama, mi sillón ahí sentado tomando mate. Así que bueno, aunque ahí bastante bien la pasé, pero bueno, el frío jode. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno gente, este es el otro cuadro que estamos sembrando, que les había dicho. Este está un poco más firme en la tierra, así que vamos más despacito para no joder mucho la máquina también. Pero bueno, es más cortito, es menos distancia. Allá al frente, ahora que lo estoy viendo, cruzan o sea, debe ser un campo más. Está la ruta 14 y cruzan todos para el Durazno y para Carro Quemado, para toda esa zona, digamos. Estamos acá cerquita ya del Durazno. Pero bueno, así a este ritmo voy a tener que ir haciendo las hectáreas. Voy
quiero meterle todo el día, así podemos terminar lo más rápido posible. Esta parte, igual que el otro cuadro que ya sembramos, ya fue fulmigado como hace una semana y media, creo, más o menos. Tiene un pasto medio colorado, el otro estaba medio amarillento. Este está colorado, no sé qué tipo de plantita será ese. Acá cuando vamos sembrando tenemos que tener mucho cuidado con estos árboles. Está lleno todo por allá, más que nada con la guía y bueno, y la sembradora. Pero siempre hay que ir esquivándolos, digamos. También otra cosa que tenemos que tener cuidado cuando vamos sembrando son los cuernos de los ciervos, que por ahí quedan caídos, y hay que tener cuidado con eso, que no se enganchen. Si vemos uno hay que levantarlo, porque si se enganchan en las ruedas estas, con las puntas lo hacen pedazos, las pinchan al toque. Como esta es una zona de muchos ciervos, jabalí, hay muchos cotos de caza por acá cerca, y bueno, entonces está lleno de animales salvajes, digamos. Ahí estamos llenando otra carga de semilla. Cada carga de esta nos rinde 6 pasadas. Como este cuadro es más chico, así que nos rinde un poco más la semilla. Vamos a dejar bien lleno y volvemos a retomar. Ahí estamos, cargamos ya el cajón, son las 12 del mediodía, nos quedamos ya sin semilla en la primera tolva, nos queda todavía esta debe tener 4000 kilos, acá tenía 5000, ya bueno, vamos a juntar después todo un poquito lo que cayó ahí, así aprovechamos todo, pero bueno, acá tenemos todavía esta para gastar, y alcanzó justo a llenar este cajón. Así que bueno, le voy a dar 6 pasaditas más y vamos a controlar ahí que esté todo bien, y vamos a tener que empezar a cargar de la otra. Así que bueno, hay que mover todo el chimango para allá y todo eso. Antes de entrar a la línea de siembra, ya estamos ahí, vamos a controlar que esté largando todo bien los picos de la semilla. Venía sembrando bien, pero por las dudas siempre hay que controlar en cada carga, aunque sea. Cuando giramos esto, va girando eso, va girando todas las cadenas, y va alargando la semilla abajo. Bueno, ahí está, vamos a ver cómo vienen los picos. Acá viene sembrando bien, viene largando todo bien. Por acá también. Sí, viene largando todo bien por ahora. Los de atrás y los de adelante. Sí, sí. Sí, está todo de 10. Bueno, vamos a retomar nomás, ya que dejamos todo controladito. Ya estamos por a ver, nosotros ahora estamos por este árbol, digamos, ¿no? La línea esta viene acá y nos queda hasta aquel árbol allá atrás, es el final del cuadro. Así que vamos por la mitad por ahora. Y acá, esto es lo que les decía yo ayer, terminé todo, ya las cabeceras de acá, ya quedó todo sembradito, todo parejito.
Así que bueno, ahora a esperar que crezca. Que creo que son de 8 a 10 días, me habían dicho, para que recién empiece a crecer. La primera parte ya tiene 6 días, así que en 3 días debería haber las primeras plantitas. Y ojalá que caiga lluvia, porque si no hay agua, esto no crece. Pero bueno, a rogarle a los dioses del agua. Vamos a seguir. Allá está el tractor, estaba sembrando y justo vi un chimango que estaba como queriendo romper esto, y son huevos de ñandús. Ya que está, lo voy a agarrar. Creo que esto no... La policía acá, por lo menos, si te ve con esto en la ruta, te multan. Así que lo voy a llevar, pero va a quedar acá en el campo nomás. A ver si sirven. Hay 3, mira, allá hay otros 2. Normalmente los ñanduces, cuando ponen estos huevos, el macho, creo, los patea para esparcirlos. Acá hay otro. Y acá hay otro. Bueno, cositas que se encuentran. El otro día encontré cuernos de ciervo y ahora 3 huevos de ñanduces. Deben haber más seguramente. Pero justo los vi ahí que estaban las... Tengo uno acá. Estaban los chimangos y le estaba pegando picotazos. Y digo, voy a ver qué era ahí. 3 huevos de ñanduces. Bueno, algo se encuentra en el monte pampeano. Ya estamos ahora en esta pasada, vuelvo, tengo que ir a cargar semillas. Ya nos queda poquito de la costa, así que venimos bien, venimos bien. Y bueno, quedarán acá arriba del tractor. Después los llevaré para allá. 5:30 de la tarde, fui a cargar de nuevo semilla. Ya estamos avanzando bastante. Nos queda 1 horita y media de sol. Y ya estamos cerca de la costa ya, donde está el arbolito. Un poquito más acá es, pero estamos cerquita. Así que vamos a meterle esta última 1 horita y media. Así ya dejamos a la vuelta la máquina cargada para mañana. Y mañana ya terminamos todo. Y bueno, y nos iremos a casa. Bueno, gente, se nos está yendo el día 6. Ya se nos está yendo el sol. Así que estoy yendo ya para la otra punta. Y voy a cargar el cajón de nuevo de semillas para dejarlo listo para mañana. Vamos a nada, llega la orilla, así que voy a aprovechar, así mañana me levanto temprano y arranco directo a sembrar. Así que bueno, estamos ya finalizando el día. Y los huevos que encontré, los de ñandú, estaban podridos, así que los metí primero en un balde de agua para ver si estaban buenos, y no, estaban podridos. Así que agarré y los tiré y bueno, me olvidé de grabar eso porque los tiré y explotaron, literalmente estaban con un olor terrible. Así que ahí quedaron los huevos todos rotos. Miren qué lindo que se ve el cielo. Gente, día 7, 8:30 de la mañana, ya estoy yendo para la línea de sembrado. Así que hoy desde tempranito le vamos a meter hasta que terminemos. Ya no nos queda nada, así que hoy ya terminamos acá, cargamos las cosas y las llevamos para el otro campo y damos por finalizado ya la siembra. Bueno, gente, ahí estamos ya cerquita de la orilla. Ya en creo que en 2 pasadas ya entramos allá en la final a hacer las cabeceras.
Miren la cantidad de chimangos, palomas, pájaros, todos que hay. Yo voy sembrando y los locos van desembrando, van sacando las semillas. Tranqui. Allá está lleno. Terrible bicharraco. Gente, ahí estamos entrando ya en la última fila para hacer la cabecera. Nos queda ahí, ya bien contra el borde, y ya empezamos a hacer la cabecera. Estoy cerrando ahora la parte contra el alambrado, digamos. Ahora vengo sin sembrar porque ya esta parte ya la sembré acá, así que ahora estoy volviendo y cierro ya el último triangulito chiquito ahí y ya arranco la cabecera para allá. Contra la primera fila siempre va contra el alambrado primero y después con la misma guía que te va haciendo volvés con la línea de la guía y así haces 2 o 3 pasadas y ya completé la cabecera. Vamos a tener que volver una vuelta más porque nos va a quedar un pedacito ahí contra el borde y a la vuelta ya voy sin sembrar y ya arranco para allá. Ahora sí, ya estamos haciendo la cabecera. Ahí contra el alambrado. Hay que hasta allá al fondo y volver. Son 2 pasadas más o menos, hasta que tape un poco ahí las entradas. Ahí está, terminamos ya el cuadro completo, ya quedó lista la cabecera y allá toda la siembra que hicimos a lo largo, a lo ancho del cuadro. Voy a controlar que esté todo bien la semilla, pero ya nos vamos, así que bueno, si les gustó el video, suscríbanse, denle el like, comenten, compartan y bueno, vamos ahora a seguir con el proyecto del Falcon y bueno, si sale otro trabajito así de siembra o arado de tierra, lo voy a grabar. Así que gracias y chao.